¿Cuáles han sido los principales efectos de la pandemia en los ciudadanos, en los consumidores financieros? ¿Cómo tomó a muchos la pandemia y cuáles enseñanzas podemos todos tomar de los desgarradores y difíciles meses que han pasado, casi año y medio, donde muchos perdieron su trabajo, muchos vieron sus salarios reducidos, muchos tuvieron que cerrar sus empresas, miles, decenas de miles de trabajadores independientes pues quedaron prácticamente con un porcentaje mínimo de los ingresos que tenían. Las enseñanzas, lo que debemos hacer, está con nosotros el máster Danilo Montero. Don Danilo es el director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero. Don Danilo, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, don Ignacio. Un gusto de acompañarlo esta tarde. Don Danilo, ¿cuáles son los efectos más claros, más contundentes, más identificables de la pandemia sobre los consumidores? Posiblemente todavía es temprano para poder hacer un recuento de todos los daños, pero podemos mencionar 3 o 4 que son inmediatos. Uno, definitivamente un deterioro en la calidad de vida, desde el punto de vista de la capacidad de compra de las personas, aún incluso si no estaban sobreendeudados. Personas que tenían un endeudamiento razonable, pero se les disminuye la mitad del ingreso, de repente la obligación de pagar deudas se multiplica significativamente. Entonces reduce ingreso para poder comprar otras cosas. En segundo lugar, ha quedado manifiesto que urge un esfuerzo en términos de educación financiera, pero un esfuerzo mucho más sistemático, ¿verdad? Un esfuerzo que permita ir más allá de simples conceptos a enseñarle a la gente habilidades, comportamientos, aptitudes. Y en tercer lugar, no sé si podría considerarse un elemento positivo, y es que muchas personas se vieron obligadas a hacer ajustes significativos de sus esquemas de gasto. Se les ha advertido, se les había comentado, las familias les habían dicho que estaban siendo muy gastones, y bueno, un shock de esta naturaleza los obligó a ponerse las pilas, como diríamos, y tener que reducir significativamente gastos que en realidad no hacían falta, pero consumían una parte importante del ingreso. La pandemia toma a muchos con ahorros muy bajos y con deudas muy altas. Es interesante la pregunta, Ignacio, porque hay personas que a pesar de que sus ingresos no se han reducido, su endeudamiento ya era suficientemente alto como para que la pandemia lo que haya hecho es exacerbar una problemática, porque se sumaron al endeudamiento que tenía unos gastos que no tenían previsto, ¿verdad? Asumir a un compañero, a un vecino, a un familiar que quedó sin empleo, a un familiar que quedó enfermo. La inexistencia de ahorro lo que hizo fue sumar todavía más combustible a esa hoguera. Ahora, hay personas que no tenían un endeudamiento severo, pero sí tenían ingresos o tuvieron ingresos muy comprometidos. Por ejemplo, trabajaban en un hotel o trabajaban en una aerolínea y de repente se quedan con una menor cantidad de ingresos. Entonces, la deuda que antes tenía, que para su ingreso era razonable, claro, bueno, comienza a pesar el doble. Y desde luego, la problemática de que si no había ahorro, hubiera o no endeudamiento alto, el ahorro era un colchón, era un compensador para enfrentar circunstancias inusuales como resultó ser la pandemia. Hay que reconocer que bancos públicos y privados, cooperativas, asociaciones solidaristas, se comportaron en una forma muy solidaria, muy realista, dirían otros, con sus clientes durante todo el proceso más fuerte de la pandemia. Sin embargo, ya vienen los cobros, ya vienen los ajustes de crédito y la situación en los próximos meses puede ser complicada para muchos deudores. Sin duda, la situación puede ser complicada para los bancos y para los deudores. Exacto. No,
Porque los bancos, no hay que perder de vista, están administrando recursos suyos y míos, ¿verdad? Fondos que ocupamos para pagar una deuda a final de año, para pagar la casa a final de año, para pagar los aguinaldos de nuestros empleados. Entonces, los bancos tienen una presión también. Ahora, para las personas es doblemente complicado porque por un lado, tienen que prepararse para un cierre de año complicado donde esperaban la situación financiera se hubiera mejorado, pero donde además se agrega un segundo componente que es de carácter emocional. Y esa parte emocional es muy complicada, no la resuelve tan fácilmente un ingreso adicional, ¿verdad? La presión se ha acumulado y entonces lo que hemos visto en línea con su pregunta es que se ha exacerbado esa relación aliado-villano que tenemos con los bancos, ¿verdad? Adoramos el banco cuando me presta la plata para comprarme un carro nuevo, pero ahora no lo quiero tanto porque me está cobrando. Y me está cobrando porque tiene que devolver la plata a don Ignacio, que tiene que pagar unas cuentas. Los arreglos se han estado venciendo, es una realidad, pero también todavía no se restablecen los ingresos que eran normales antes de la pandemia, don Danilo. Sí, y ese es un tema que se las trae. Las autoridades reguladoras del mercado han sido muy consecuentes con la problemática. Era algo que estaba totalmente fuera del guión de cualquier regulador y tanto el CONACYF como la SUGEF han sido muy prudentes, han sido muy consecuentes desde el punto de vista de la labor que hacen de cara a los ahorrantes, pero también de que hay que proteger al sistema como un todo. Se nos viene una conversación ciertamente fregada porque hacia final de año comienzan a vencer prácticamente todos los arreglos de pago y las renovaciones de esos arreglos de pago y aunque la economía va mostrando algunos síntomas de mejora, no todas las personas han logrado colocarse y el desempleo ha ido reduciéndose, pero muy lentamente. De manera que posiblemente vamos a tener que ver una tercera o cuarta generación de nuevas regulaciones a principios de 2022 para que le ayuden a las personas y a las entidades financieras a sobrellevar este reencuentro con un poco de normalidad de la economía. Después de estos meses todavía quedan algunos, todavía no hemos salido del todo, desgarradores, terribles para muchos, muchos que perdieron familiares, amigos, muchos que perdieron su trabajo. ¿Qué enseñanzas, cuáles cree usted que son las principales enseñanzas que todos debemos tomar de lo que ha pasado y de lo que está pasando? Posiblemente debiéramos mencionar tres enseñanzas muy concretas. Uno es que queda ratificado por enésima vez lo que nuestros abuelos y nuestros padres nos decían. Hay que ahorrar porque uno nunca sabe, ¿verdad? Las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana y una mala situación nos puede tomar por sorpresa. En segundo lugar, ser mucho más conscientes de en qué se nos va la plata. En la oficina, usted, Ignacio, no tiene idea la cantidad de veces que la gente nos dice la frase, es que no sé en qué se me va la plata. O sea, no estamos teniendo control de lo que estamos haciendo con nuestros ingresos. Hay que poner un poco más de orden ahí. Y en tercer lugar, reconocer que en la administración de los recursos financieros, los míos no están desconectados de todo el núcleo familiar. La mayoría de las personas vivimos en un núcleo familiar y no puede ser posible que dos tengamos ingreso, pero todos los demás de la familia se encargan de derrocharlo. Todos somos una sociedad y en eso nos parecemos un poco a la economía costarricense, ¿verdad? Todos formamos parte de un núcleo familiar y entre todos debiéramos buscar parte de la solución a ese problema de que la plata no siempre alcanza. Le escuché hace unos días mencionar que hay que también pensar en ordenar y reducir las deudas, por ejemplo, finalizar primero las deudas que tengan montos más bajos, con eso que ya no pagamos, ir pagando las otras, eventualmente refundir deudas para tener una sola, si es posible. Eso también va a tener que ser la salida para decenas de miles de familias. Así es, efectivamente, Ignacio.
tal vez una consecuencia de la crisis sanitaria es que la gente tenga que estar más consciente de esos números, de esas dimensiones del dinero en la familia, y entonces la gente debiera estar más consciente de los gastos hormiga, esos que no sumamos, ¿verdad? Porque no queremos que sumen, pero sí que restan disponible, estar más conscientes de cuándo se van sucediendo, en qué momento del mes se van sucediendo esos gastos. Y algo particularmente importante es reconocer que las deudas no todas impactan igual. Puede ser que una deuda relativamente pequeña la estoy pagando en 3 meses, de manera que la cuota es relativamente grande con respecto a otra deuda que es más grande, pero está para pagar a 10 años. Probablemente en esos casos las personas van a tener que ir explorando mecanismos para lograr, si no les bajan la tasa de interés, al menos tratar de que la cuota se disminuya prolongando el plazo. Y esto nos lleva a un tema que también creo que hemos conversado con usted, y es la importancia de chinear el historial crediticio. El historial crediticio es tremendamente importante, nos abre o nos cierra puertas dependiendo del cariño que le hayamos puesto. Y nuestro historial crediticio es bueno en la medida que pagamos puntualmente. Si vamos a tener un problema de pago, le avisamos al acreedor y le contamos nuestra situación, y no se trata desde luego de decirle, mire, no le voy a poder pagar porque voy para Disney, ¿verdad? Desde luego que no es eso, ¿verdad? Es simplemente decirle, mire, en la empresa me recontrataron, pero solo por horas, solo por un medio tiempo, entonces quiero poder quedar bien, pero no me alcanza. Ayúdeme. Y muy probablemente, casi seguro, la entidad financiera le va a ofrecer 1 o 2 salvavidas. Quisiera terminar recalcando ese tema. Warren Buffett tiene una frase que a mí me encanta: no ahorres lo que te queda después de gastar, gasta lo que te queda después de ahorrar. Creo que el ahorrar, aunque sea un 1% del salario, si es posible, es una costumbre, una tradición, un valor que hay que recalcarle todo siempre a nuestros hijos, a nuestros amigos, porque eso es la clave de evitar muchos problemas. Sin duda, Ignacio. Esa frase de Warren Buffett, que no se ha hecho millonario por casualidad, es un tipo que todavía maneja su vehículo de hace 14, 15 años de antigüedad, vive en la misma casa desde hace muchos años. En realidad, el bienestar, nuestra capacidad de disfrutar la vida no está en la cantidad de bienes que tenemos, sino en la forma como vamos organizando nuestro futuro y hacer que nuestros recursos alcancen a lo largo del tiempo, que afortunadamente en Costa Rica cada vez vivimos más. ¿Cómo lo hacemos? A punta de ahorro. Y este es un mensaje importantísimo para los jóvenes. Si hacen los números y si no los pueden hacer, nos llaman y nosotros les ayudamos. 1,000 pesos mensuales, 1,000 pesos mensuales, a veces ni para una cerveza alcanza. 1,000 pesos mensuales a la vuelta de unos años se convierte en una pequeña fortuna que puede ser que salve a una familia, como ha ocurrido ahora con la pandemia. Máster Danilo Montero, director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero, gracias por estar con nosotros, gracias por recalcar estos consejos vitales para todos. Don Danilo. Con todo gusto, Ignacio, y un feliz fin de semana para usted y todos los que nos siguen. Lo propio, un feliz fin de semana. Un abrazo. Igual. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.